el formato prescrito en el acuerdo que aprobamos, por lo que solo tendrán lugar las intervenciones que están ahí señaladas, no se permitirá ninguna otra intervención. El texto del acuerdo está disponible en sus escaños y también en su monitor. En el salón contiguo a este recinto se encuentra la embajadora Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores, por lo que solicitamos a las senadoras Lilia Merodio Recia, Gabriela Cuevas Barrón, Luz María Beristain Navarrete, María Elena Barrera Tapia, Laura Angélica Rojas Hernández, Hilda Flores Escalera y Lisbeth Hernández Lecona, se iban a acompañarla a entrar a este salón de sesiones. En tanto, se declara un receso de 5 minutos. ¿Perdón? Señor Blázquez. ¿Le permitió usted un tiempo excedido al anterior orador? El punto de acuerdo que presento es muy importante porque se va a presentar un aumento a los combustibles el próximo sábado. Y mi punto de acuerdo de urgente resolución versa exactamente sobre ese tema. Le suplico espacio en la Asamblea para poder presentarlo. Con todo gusto, concluido este punto, el que le hemos dado paso, le daremos el espacio con mucho gusto, señor senador. Proceda a la comisión, en tanto se declara un receso de 5 minutos. Muchas gracias.
Se reanuda la sesión. Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, sea usted bienvenida a esta comparecencia a la que se le ha convocado para analizar la política exterior de nuestro país, en el marco del análisis del sexto informe de gobierno. Asiste usted en cumplimiento a una obligación constitucional derivada del segundo párrafo del artículo 69 de nuestra Carta Magna, por lo que este acto se realiza bajo los principios constitucionales que establecen la relación corresponsable entre los poderes ejecutivos y legislativo de la Unión. Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, como es de su conocimiento, el artículo 69 constitucional compromete a los servidores públicos que asistan en comparecencia a informar bajo protesta de decir verdad. En consecuencia, procederé a tomarle la protesta correspondiente. Le solicito ponerse de pie. Le solicito ponerse de pie a todos los señores senadores. Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, en los términos de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta Asamblea y ante las preguntas y, en su caso, las réplicas que le formulen los señores senadores? Sí, protesto. De no cumplir con el compromiso que asume ante esta Asamblea, la Cámara de Senadores estará en posibilidad de iniciar los procedimientos a que haya lugar. El formato para el desarrollo de esta comparecencia se preparó con el propósito de procurar una mayor interacción entre el compareciente y los senadores y asegurar la participación de todas las fuerzas políticas que concurren a esta Asamblea. En cumplimiento del punto sexto del acuerdo aprobado para normar estas comparecencias, tenemos una intervención inicial de la embajadora Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores, hasta por un tiempo de 15 minutos. Señora secretaria, tiene usted el uso de la palabra. Señor senador Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva de esta honorable Cámara de Senadores, señoras y señores senadores, me honra comparecer ante esta soberanía para analizar el contenido del sexto informe de gobierno del presidente Felipe Calderón en materia de política exterior. Permítanme felicitarlos por haber sido elegidos por el pueblo de México para defender desde este Senado los intereses de nuestra nación. Esta Cámara tiene encomiendas clave en materia internacional: analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, aprobar los tratados y convenciones internacionales, así como ratificar los nombramientos de los embajadores y cónsules generales que nos representan en el exterior, están entre las principales. A mi modo de ver, todo ello contribuye al desarrollo de una política exterior responsable con visión de Estado que responda tanto a los valores como a las necesidades e intereses mediatos e inmediatos de nuestra nación. Vengo por ello no solo a informar y a rendir cuentas como lo establece nuestro marco constitucional, sino sobre todo a asegurar a esta soberanía que podrá contar ahora y siempre con mi firme compromiso y mi colaboración para seguir defendiendo y promoviendo los intereses de México. Me enorgullece afirmar que con la legislatura precedente tuve siempre un diálogo abierto y respetuoso a pesar de la diversidad de posiciones y de puntos de vista de sus integrantes. En esos intercambios imperó la visión de que más allá de las legítimas diferencias, nuestro trabajo conjunto tenía siempre un objetivo común: defender y promover el interés superior de México. Vaya por ello mi reconocimiento a las y los senadores que formaron parte de las diversas comisiones de Relaciones Exteriores del Senado de la legislatura anterior, con quienes tuve numerosas, intensas y fructíferas ocasiones de trabajar.
A poco más de 2 meses de que concluya la administración encabezada por el presidente Calderón, es especialmente oportuno preguntarse por el balance de nuestra política exterior, así como sobre las oportunidades y los retos que hoy ofrece a México el escenario internacional. Debemos para ello recordar en dónde estábamos hace 6 años y saber en dónde nos encontramos hoy en esta materia, para así poder evaluar la magnitud y la importancia de los avances alcanzados, de los problemas que hoy se enfrentan y de los desafíos que pueden ya avisorarse. Al comenzar la presente administración teníamos 3 objetivos muy concretos en materia de política exterior. El primero era superar los conflictos que existían con otros países. Hace 6 años nuestra diplomacia enfrentaba una serie de problemas que afectaban la actuación internacional de México. Gracias a una labor cuidadosa y paciente, logramos poner fin a esos desencuentros y generar condiciones de diálogo y entendimiento como corresponde a una gestión diplomática profesional. Los diferendos que ocasionalmente surgen en el complejo entorno internacional son hoy atendidos en un espíritu de diálogo y respeto recíproco, lo que nos permite mantener relaciones de amistad y cooperación con todos los países y, en consecuencia, defender con mayor eficacia los intereses de México en el mundo. La importancia de este logro queda de manifiesto al analizar el estado actual de nuestros vínculos con los países de América Latina y el Caribe. El haber superado las diferencias previas con países de nuestra región resulta estratégico no solo por motivos de identidad y afinidad, sino también por las oportunidades comerciales y de inversión que ello conlleva. Hoy, afortunadamente, hemos desarrollado con los países hermanos de América Latina y el Caribe una relación más profunda y cercana. En febrero de 2010, en la llamada Cumbre de la Unidad celebrada en Cancún, impulsamos y logramos el establecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la primera en reunir a la totalidad de los estados que conforman nuestra región y, por tanto, un importante paso hacia la tan anhelada integración regional. Con las naciones centroamericanas hemos construido, a través del proyecto Mesoamérica, una integración para el desarrollo que avanza claramente en materia de comercio, infraestructura, vivienda y salud, y que significa nuevas oportunidades de desarrollo económico y social, tanto en esos países como en los estados del sur-sureste de México. El Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en junio por México, Colombia, Perú y Chile, tiene metas muy ambiciosas en materia de comercio de bienes y servicios y de movimiento de capitales y personas. Su objetivo es vincularnos de manera sólida con países de América Latina con los que tenemos grandes afinidades y al mismo tiempo proyectarnos hacia la región Asia-Pacífico, cuya importancia en el sistema económico internacional es ahora evidente. Como muestran estos avances, México cree en una unidad latinoamericana y caribeña construida por la suma de los distintos esfuerzos de integración en marcha. Hemos trabajado con la mente puesta en una integración gradual, basada en principios comunes que avance paulatinamente desde diferentes direcciones. El segundo gran objetivo era lograr que México fuera un actor internacional unánimemente reconocido y respetado no solo por los valores y principios que enarbola, sino también por cómo y cuándo los ejerce. Esa idea se expresó de manera sintética en el anhelo de ubicar a México en el lugar que por su peso económico, demográfico y político le corresponde en el escenario internacional. Ello nos motivó a participar como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU en 2009-2010, a buscar y ejercer la presidencia de la COP16 sobre cambio climático en 2010-2011 y también a buscar la presidencia del G20 a partir de diciembre de 2011 con miras a enfrentar la crisis económica global e impulsar una nueva arquitectura financiera internacional que sea propicia para el desarrollo de países como el nuestro. En esas 3 instancias, la labor de México ha sido unánimemente reconocida como innovadora, profesional y eficaz,
como una renovada muestra de la capacidad del multilateralismo para acercar posiciones y lograr acuerdos concretos que permitan a las naciones avanzar juntas en temas de interés compartido. Aprovecho aquí para hacer un reconocimiento a todos los diplomáticos y funcionarios mexicanos, tanto de la Cancillería como de otras dependencias, que con talento y dedicación promovieron una mayor apertura y transparencia en los trabajos del Consejo de Seguridad, a los que contribuyeron a hacer realidad los importantes acuerdos de Cancún, conduciendo con destreza una negociación de gran complejidad técnica y política, a todos los que trabajaron a fin de que en Los Cabos se rechazara la proliferación de medidas proteccionistas y se hiciera una fuerte apuesta en favor de un crecimiento económico sostenido y sustentable, tanto de los países industrializados como de las naciones en desarrollo. El tercer gran objetivo, identificado al inicio de la actual administración, consistía en consolidar relaciones de excelencia con cada uno de los países con los que mantenemos lazos diplomáticos, haciendo énfasis en aquellos que por razones estratégicas ocupan un lugar central en nuestra política exterior. Esta era la idea plasmada en el lema Más México en el mundo y más mundo en México. Para lograrlo, nos propusimos desarrollar una relación amplia y madura con el gobierno estadounidense, una relación basada en el respeto recíproco, la cooperación y el sentido de responsabilidad compartida. Corresponsabilidad fue el concepto impulsado y defendido por México, que hoy es un principio vigente. La confianza que hemos construido y la noción de corresponsabilidad nos permiten evaluar y enfrentar de manera conjunta los problemas, por graves que parezcan. En estos años hemos impulsado un cambio paradigmático en las relaciones con Estados Unidos a través de esquemas de cooperación en todos los temas de la agenda bilateral, incluyendo los fronterizos y comerciales. En particular, desarrollamos una nueva visión en materia de seguridad que apoya los esfuerzos de cada país bajo los principios de responsabilidad compartida, respeto mutuo y soberanía. También promovimos la modernización de nuestros servicios de protección a nuestros connacionales en el exterior, lo que se ha traducido en una administración consular más eficiente, en mejores esquemas de atención al público y en más servicios educativos y de salud. Nuestra diplomacia sirve a la gente. La profundización de nuestros vínculos con socios claves en las distintas regiones del planeta y de manera prioritaria la búsqueda de una mayor diversificación de nuestras relaciones con el exterior también registró avances. México consolidó su carácter de interlocutor privilegiado de la Unión Europea mediante la suscripción del Acuerdo de Asociación Estratégica. También impulsamos la diversificación de nuestros vínculos a través del fortalecimiento de relaciones con socios clave en Asia-Pacífico como China, Japón y Corea del Sur, así como con un diálogo más estrecho con los países de África y Medio Oriente. En materia de cooperación, los avances han sido asimismo relevantes. En su doble carácter de receptor y donante de cooperación para el desarrollo, nuestro país cuenta hoy con prácticas y mecanismos más eficaces para actuar en situaciones críticas, como mostramos al coordinar debidamente la ayuda recibida en 2009 durante la crisis de la influenza y también al coordinar el envío de la ayuda otorgada a Haití tras el devastador sismo que sufrió en 2010. En términos comerciales, la transformación del país ha sido significativa. En el año 2000, México intercambiaba con el mundo bienes y servicios por alrededor de 340,000 millones de dólares. En el 2006, nuestro comercio anual ascendía ya a 500,000 millones de dólares. Y hoy somos un país que comercia más de 700,000 millones de dólares al año, más del doble que en el año 2000. La mitad de ese comercio son exportaciones y el 84% de esas exportaciones son no petroleras, lo que nos convierte, gracias al trabajo de millones de mexicanos, en una potencia exportadora de primer nivel. Sin duda, la incorporación de México a las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica logrará que, frente al estancamiento de las negociaciones comerciales multilaterales, especialmente en la OMC,
y las perspectivas de bajo crecimiento en diversas regiones, nos mantengamos en la vanguardia de los esquemas de integración comercial, fortaleciendo así nuestros esfuerzos en favor de una mayor diversificación de nuestros mercados. Señor presidente de la mesa directiva, señoras y señores senadores, soy la primera en reconocer que falta mucho por hacer, que aún es necesario superar rezagos y encarar con firmeza los problemas de hoy y los desafíos de mañana. La diversificación de nuestras relaciones, un objetivo largamente anhelado, deberá consolidarse no solo en el ámbito político y de cooperación, que han registrado importantes avances, sino sobre todo en materia económica. Asia-Pacífico, África y Medio Oriente ofrecen a México amplias oportunidades para desarrollar una mayor presencia. No podemos desaprovecharlas. México goza hoy de un creciente reconocimiento internacional en ámbitos como el manejo responsable de la economía, la protección del medio ambiente, el impulso al desarrollo social y el fortalecimiento del Estado de Derecho. A nivel regional, hemisférico y global, también hemos promovido vigorosamente el combate al crimen organizado, incluyendo la ampliación y la efectiva aplicación de los instrumentos internacionales en la materia. Es importante mantener y fortalecer estos activos de nuestra política exterior que han dado mayor presencia a nuestro país y seguir contribuyendo sobre esa base a la solución de los retos que México comparte con la comunidad internacional. Un país como México, cuyo desarrollo interno está tan estrechamente vinculado con el exterior, debe pensar en invertir más en su diplomacia. Subrayo que se trata de invertir y no simplemente de gastar. No es cuestión de generar más burocracia, sino de consolidar una diplomacia profesional cuyo perfil y dimensión responda a las necesidades de la mediana potencia en que nos hemos convertido. De un país que para crecer más deberá aprovechar las oportunidades de comercio, inversión y turismo a su alcance. Permítanme concluir en este punto mi intervención inicial. Seguramente sus preguntas nos van a ayudar a identificar juntos aquellos aspectos en los que existen oportunidades para continuar fortaleciendo en beneficio de nuestra nación la política exterior de México. Estoy atenta a sus comentarios y preguntas y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, señora secretaria. Damos paso a la ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios prevista en el punto 6 del acuerdo correspondiente. Se concede la palabra al senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos. Por su venia, señor presidente, muchas gracias. Señora secretaria, bienvenida a este recinto. El Senado, como usted lo ha dicho, tiene una importante misión en política exterior. Y bien señaló usted que tuvo diversas comparecencias en las cuales no siempre hubo una total aquiescencia a sus posiciones, como corresponde a un Senado en donde se tienen diversas posiciones. No estaríamos de acuerdo, con todo respeto, en que en política exterior México haya sido lo que fue en sus relaciones con América Latina. La política exterior mexicana, aquella que tanto se festejó y se reconoció, de esa inteligencia especial de los diplomáticos mexicanos, de mantener unas relaciones cuidadosas con la potencia del norte,
con todas las dificultades que ello entraña, pero con una gran habilidad en toda una historia de política exterior extraordinaria. Lo que usted bien conoce, señora secretaria, porque llegó usted aquí con el prestigio de haber estudiado en el Colegio de México, uno de los centros de excelencia en materia de política exterior. Sin embargo, con todo respeto, la política con América Latina ha sido totalmente subordinada. Y de tener una posición digna de haber servido durante muchos años de aliciente y de apoyo a movimientos sociales y a posiciones de defensa de la soberanía de nuestros países hermanos, se pasó a actitudes totalmente subordinadas. Y a seguir como si fuéramos otro país y no ese México glorioso y soberano, seguir dictados en la política norteamericana en relación con golpes de Estado en donde no se hizo la menor defensa de ningún país, con posiciones perfectamente definidas en otras latitudes y no en México. Hemos perdido en América Latina, y cualquiera de los que hayan viajado por estos países hermanos nos han dejado de considerar como el hermano mayor. Nos ven ya como una parte de América del Norte. Ya no hay la confianza que antes había. Asuntos importantes como defensa del petróleo, del gas en América Latina, que antes podíamos haber sostenido, fuimos al contrario cómplices de intervenciones extranjeras. Yo desearía que esa política entreguista y subordinada no se continuara en el próximo sexenio. Esperemos que se recupere esa calidad de la política exterior que tanto nos dio en nuestros países hermanos una calidad de gran importancia que hoy ya no tenemos. Lo podemos comprobar en cualquier país. Ya no se nos considera como un país autónomo, digno, capaz de apoyar movimientos nacionales de soberanía en América Latina. ¿Y qué se puede decir de la política hacia los Estados Unidos? Bueno, ahí sí hemos llegado al colmo de los colmos, ya parecemos una colonia de los Estados Unidos. En diversas materias, podemos mencionar, por ejemplo, en esta guerra absurda del presidente Calderón, que la sigue presumiendo, que nos ha costado 60,000 muertos, y que realmente nuestra posición ha sido seguir las indicaciones del gobierno norteamericano para convertirnos en su policía de control de las drogas, sin ningún resultado además, ninguno. Y eso dicho por autoridades norteamericanas en diversos foros. Hemos aceptado esa posición sumisa, en la cual hemos dañado al país, y sin embargo no ha habido lo que tenía que haber habido en materia de control de las drogas, y nos encontramos ahora con que de allá, de los Estados Unidos, nos avisan que un banco inglés se dedicó a lavar dinero durante todo este tiempo. A lavar dinero, miles de millones de dólares en Sinaloa, de los carteles, los lavaba el banco que operó aquí libremente, y nos lo dijeron los Estados Unidos. Entonces, toda la función de una política antinarcóticos no se hizo. Lo dicen expertos como Buscaglia, por ejemplo, que lo dicen: mientras no se acabe con la corrupción en el gobierno de México y mientras no se ataque el lavado de dinero, pues no va a haber ninguna solución. Y ya no digamos todas estas vergüenzas que hemos pasado con el tráfico de armas por las propias autoridades y todo lo que ha ocurrido. La guerra nos ha permitido abrir la puerta a México para que estemos invadidos y los sistemas de seguridad estén controlados por los Estados Unidos. Eso no es tener una política digna frente a la potencia de los Estados Unidos, sabiendo lo difícil que es esto y lo complicado, pero recordando que fuimos un país absolutamente independiente y soberano, con una gran inteligencia, teniendo las mismas condiciones de tener en el norte de nuestro territorio a la
principal potencia económica, política y militar del mundo. Habría muchas cosas que preguntarle, tal vez ahora que ya se retira usted, regrese al Colegio de México, para que escriba qué es lo que pasó con este país, por qué hemos llegado a esa situación de subordinación frente a intereses contrarios a los nuestros. La política exterior obliga a tener buenas relaciones, tenemos un tratado de libre comercio, pero se ha convertido en un tratado de sumisión política, que es realmente deplorable. Yo le haría unos comentarios respecto a las funciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La ley sobre la celebración de tratados, una ley que indujo Salinas en su momento, establece una diferencia entre los tratados y los acuerdos interinstitucionales. Los acuerdos interinstitucionales, según esta ley, son los que se celebran entre entidades o secretarías, como la Secretaría de Gobernación de México y el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Bueno, la responsabilidad de la Secretaría de Relaciones es cuidar que estos acuerdos interinstitucionales estén en el marco de la política exterior. Y lo que ha pasado con estos acuerdos interinstitucionales, es que se han ido decisiones importantísimas y acuerdos que deberían de haber sido aprobados por el Senado, pero como que existe ya esta tendencia que seguimos viendo todavía apuntándose ya aquí en el nuevo Senado, de irle quitando facultades al Senado. Le van quitando facultades al Senado, ¿verdad? Como por ejemplo que ya no venga el presidente y nos mandan ahí que le mandemos preguntas ociosas, ¿verdad? Pero la responsabilidad de controlar la política exterior a través de los tratados se ha diluido por ese conjunto interminable de acuerdos interinstitucionales. Yo le pediría a usted, señora secretaria, que antes de irse, tiene todavía tiempo suficiente, nos dé una lista aquí al Senado de los acuerdos institucionales que se hayan firmado. Por ejemplo, habrá un acuerdo entre las secretarías de seguridad y las de allá para tener agentes de la DEA en México. Habrá un acuerdo para que esté una institución aquí norteamericana en materias de seguridad nacional, lo más estratégico que puede tener este país. Hay acuerdos que no conocemos y este Senado, y yo estoy seguro que todos los senadores y senadoras estarán de acuerdo en que hay que devolverle la facultad de controlar la política exterior, como usted lo dice, de este país, y devolverle su capacidad soberana, y que en todo lo que se haga estén presentes los principios los principios que sostenemos en la Constitución, en todo. Es defensa de la soberanía que está en los principios constitucionales el que esté aquí ya paseándose por todos lados agentes extranjeros. Sabemos cómo está el manejo allá del tratado de libre comercio, pero en toda una serie de cuestiones no. Sería una pregunta, una petición muy especial, señora secretaria, de que nos diera de veras una lista exhaustiva, porque no sabemos, algunos se registran, otros no, y se ha abusado de ese camino, y entonces los últimos presidentes se van por la libre y mandan a sus secretarios a que firmen acuerdos que no conoce este Senado. Y eso es seguir acabando con la potestad que tiene como un poder el Senado de la República. Y yo diría que tenemos todos aquí la obligación de exigir que no se nos vayan por la vía de acuerdos acciones tan delicadas como las que estamos viendo que ocurren en este país, aquí muy cerca de la capital de la República. En estos acuerdos y tratados, en la defensa de los intereses nacionales. Quería concluir a su argumento. ¿Cómo no, señor presidente? Gracias. Termino. Hay una presión norteamericana que ojalá pudiéramos reconocer todos para ir incorporando la política energética a la política de seguridad de los Estados Unidos. Y están en una serie de acuerdos
y una serie de redes que nos van atando para que poco a poco se pierda la soberanía energética que aún se ha logrado que se mantenga en el artículo 27 constitucional. Un asunto importante es el acuerdo sobre la explotación de los pozos esos transfronterizos. Aquí se aprobó a la trompa talega en el Senado, con oposición del Partido Acción Nacional de un senador que dijo claramente que los términos de ese acuerdo eran poco claros y muy peligrosos. El Partido Acción Nacional y también Pablo Gómez de la izquierda pidió una moción suspensiva a la cual no se le hizo caso. ¿Y saben qué? Hay toda una serie de conceptos en ese acuerdo que van en el camino de lo que quieren hacer ya y que Suárez Cope lo está anunciando, regresar al sistema de concesiones. Vamos si traducimos bien ese acuerdo, ahí están hablando ya de leasing, ¿verdad? Ya están hablando de conceptos que tienen que ver con la idea de restablecer las concesiones. Y los operadores de esos pozos transfronterizos corren el riesgo de ser manejados estrictamente por operadores norteamericanos y bajo las leyes norteamericanas. Es muy importante que analicemos esa situación, ¿verdad? Porque allá van, y vamos a tener mucha oportunidad de verlo, allá van. Vamos a restablecer las concesiones para que las empresas transnacionales tengan derechos de propiedad sobre el petróleo mexicano y tengan la posibilidad de, cuando sea necesario, defenderlo con sus tropas, porque tienen el derecho de defender lo que termina siendo propiedad de ellos. De manera que muchas gracias, perdone usted mi posición, pero le agradezco mucho que venga. Lo ha hecho siempre, se ha enfrentado a otros peores que yo, de manera que la felicito por estar con nosotros y le recuerdo la listita, ojalá fuera exhaustiva, cuántos acuerdos se ha firmado, el Senado no conozca. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Ninfa Salinas Sada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos. Con su venia, señor presidente. Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, sea bienvenida a este Senado de la República. Compañeros senadores, el día de hoy corresponde hacer un análisis de la glosa del 6º informe de gobierno en materia de política exterior. El cúmulo de acciones que menciona la secretaria no son suficientes para explicar nuestra política exterior, ni tampoco son las que requiere nuestro país para estar mejor posicionado en el mundo. La política internacional de México ha perdido el prestigio que la caracterizó por décadas como un actor fundamental a nivel global. México, sin falsos protagonismos, supo en el pasado distinguirse como un país propositivo que entendía no solo el concierto de las naciones y las formas organizativas de sus estados, sino que además entendía claramente el lugar que ocupaba, con sus fortalezas y debilidades en el ámbito internacional. Aquella diplomacia mexicana logró ubicar a México en un lugar muy respetable para todas las naciones. Logramos ser un punto de referencia como nación esforzada, que superaba paulatina, pero definitivamente todos los obstáculos que se anteponían a su desarrollo e integración. En los últimos años, la política exterior ha sido reactiva. Su enfoque ha recaído en reparar los daños que ha provocado la inacción del gobierno. Hoy en día existe la práctica común de asignar plazas del Servicio Exterior mexicano como premios y no en base en el mérito y las capacidades de los funcionarios. Esto es lamentable. Basta de seguir una línea tibia y poco focalizada. Busquemos una diplomacia democrática, una diplomacia franca y pública. Es imperante que respondamos a la cuestión fundamental: ¿qué necesitamos los mexicanos para mejorar nuestras condiciones de vida? ¿Cómo vinculamos nuestras políticas internacionales con las necesidades apremiantes de generar oportunidades en el país?
Hoy en día, la imagen respetable de la que gozaba México en el ámbito internacional, el reconocimiento a las formas finas de nuestra diplomacia, han sido sustituidas por la imagen de un país desintegrado, sumido en el caos, la violencia y la desesperación. ¿Qué me dice, señora secretaria, sobre la percepción internacional de que México se encuentra en un estado de guerra? No nos dice cómo sus acciones y logros se han reflejado en el desarrollo económico y social del país, que es lo más importante. Y tampoco nos dice cómo, con las acciones que usted enumera, logramos fortalecer nuestro posicionamiento internacional. Después de escuchar su discurso y revisar sus logros, tengo que decirle, canciller, con respecto al G20, si bien fuimos el primer país en América Latina en tener la presidencia de dicho mecanismo, los acuerdos logrados se enfocaron al rescate de las economías europeas y a la recapitalización del Fondo Monetario Internacional. Sirve saber cómo es que este resultado trae beneficios directos para México. Porque ser parte del Grupo G20 debería de ayudar a nuestra propia lucha contra la pobreza y la desigualdad. En lo referente al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, difícilmente pudiera considerarse un logro. América Latina es una de las regiones con uno de los mayores esquemas de integración a nivel global. Sin embargo, sigue mostrando una desintegración económica sustancial. Usted también enlista como grandes logros la firma de tratados internacionales. La realidad mexicana es que no siempre se han suscrito en beneficio de los sectores productivos nacionales y en ocasiones estos han sido afectados. Nuestra vecindad con Estados Unidos ha borrado de nuestras preocupaciones las relaciones con el resto de los países de América Latina. México no solo era referente, sino señal obligada para los países latinoamericanos. Estos países reconocían sin duda nuestro liderazgo. Hoy México no solo ha perdido el protagonismo en la región, sino que incluso hemos perdido la fuerza de ser el motor de desarrollo, dejando de lado los principios históricos y los lazos de solidaridad. Se necesita, por tanto, hacer un análisis de los tratados internacionales desde un punto de vista que estratégicamente considere la realidad y las capacidades de México. En esta administración hemos firmado un gran número de tratados, considerándolo esto como un éxito. Pero la realidad es que los tratados no evaluaron con objetividad las capacidades reales de nuestro país, resultando esto en una relación asimétrica y de desventaja para México. Creemos firmemente en el impulso de las relaciones bilaterales y regionales. Sin embargo, necesitamos detener la firma de tratados que, reitero, generan relaciones asimétricas y que no consideran la importancia de primeramente fortalecer las capacidades de nuestro país. Un ejemplo de la falta de claridad en estos convenios se dio después de la firma del protocolo sobre el comercio en el sector automotriz entre Brasil y México, donde la industria mexicana mostró un descontento, pero además resultó en la suspensión por parte de Argentina de uno de los acuerdos comerciales más importantes para nuestro país. Aprovechamos este foro para resaltar que las industrias mexicanas en el ramo automotriz, del calzado y de productos cárnicos, entre otras, han expresado su preocupación acerca de la posibilidad de suscribir un tratado comercial con Brasil. Con respecto al proyecto Mesoamérica, este no ha logrado afianzar la integración de la zona. Aún faltan los proyectos ejecutivos por país. Falta identificar los montos financieros y los tramos a ejecutarse. Pero falta aún que México asuma el liderazgo en este tema. En torno a la relación estratégica con Estados Unidos, condenamos enérgicamente los hechos sucedidos por el operativo Rápido y Furioso, así como el ataque que tuvo lugar por parte de la Policía Federal contra diplomáticos de Estados Unidos, de los cuales, por cierto, todavía no nos han dicho si son agentes o no de la CIA y tampoco nos han esclarecido qué estaban haciendo en nuestro país. Lamentamos profundamente los asesinatos de connacionales a manos de la patrulla fronteriza. Sentimos una profunda indignación por el asesinato que tuvo lugar en la frontera de Laredo, donde falleció un mexicano.
Rápido y Furioso proporcionó más de 2.500 armas ilegales que cayeron en manos de quienes tienen postrado a nuestro país en la inseguridad y la desgracia. Como consecuencia de las leyes permisivas de los Estados Unidos, han ingresado más de 15 millones de armas ilegales, hecho que es de altísima preocupación. La criminalidad en México ha aumentado debido a la venta indiscriminada de armas largas, así como el creciente tráfico de enervantes, producto de la enorme demanda que hay para estos en Estados Unidos, lo que resulta en miles de muertos de este lado de la frontera. Sin duda hay que redefinir la relación bilateral con Estados Unidos en términos de corresponsabilidad. Esto ha sido una falla constante. No hemos sido suficientemente enérgicos para lograr que se den los acuerdos dentro del Congreso americano para que se restituya la prohibición de adquirir armas de asalto. Los tiempos están cambiando, tenemos que evolucionar. Por ejemplo, ahora la participación de la sociedad civil ha sido más activa que nunca. La Caravana por la Paz muestra una nueva cara de la gente. Gente que toma un rol proactivo ante la inacción del gobierno en este proceso de combate ante la inseguridad. Gente que marcha y llega a Estados Unidos para ser escuchados por los gobiernos locales de dicho país. Y lo anterior solo refleja la frustración y la desesperanza del pueblo de México. Quiero resaltar la necesidad de incluir a la sociedad civil en nuestra política exterior. Hay que escuchar su voz, hay que entender sus necesidades y considerar sus propuestas. En la política migratoria no hemos logrado alcanzar los estándares mínimos de repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos y de los miles de migrantes que radican en nuestro país. No hay que perder de vista que existen agresiones psicológicas, morales, físicas en las estaciones migratorias. Asimismo, es necesaria la efectiva implementación de la Declaración Conjunta México-Estados Unidos sobre la prevención de la violencia en la región fronteriza. En esta 62ª legislatura del Senado, debemos de ser incansables impulsores del proceso para lograr una reforma migratoria con los Estados Unidos, teniendo como prioridades los temas de educación, de salud y acceso a mejores condiciones de vida para más de los 31 millones de mexicanos que viven en dicho país. El objetivo prioritario es salvaguardar los derechos humanos de nuestros connacionales en el exterior, sin importar su estatus migratorio. En suma, debemos de redoblar esfuerzos para que en las relaciones internacionales y en la diplomacia, la voz de México sea escuchada y respetada, para que la imagen de nuestro país sea reconocida en el escenario internacional como la de una nación seria, que construye su destino en el ámbito de un profundo respeto en la autodeterminación de los pueblos. Es indispensable promover y escuchar a la sociedad civil en la formulación de políticas públicas. Queremos que nuestro país resurja como una potencia mundial, que sea un ejemplo internacional, un país que acepte y cumpla el derecho internacional en materia de derechos humanos. Pero sobre todo, el eje rector debe de ser el diseño de políticas públicas internacionales integrales que atienda las necesidades apremiantes del país de generar oportunidad, progreso y bienestar. Reitero mi agradecimiento a la Canciller y a ustedes, compañeros, por su atención. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos. Ciudadano presidente, ciudadanas y ciudadanos senadores, ciudadana secretaria de Relaciones Exteriores. Si hace 10 años a cualquiera de nosotros, del PRI, del PAN o del PRD, o de los otros partidos, nos hubieran preguntado si sería posible que en Tres Marías un grupo de policías atacara un vehículo con placas diplomáticas, con un marino mexicano y 2 agentes de la CIA que se dirigían a un campo de entrenamiento, que ello ocurriera sin una aclaración oficial y sin que esos hechos tuvieran graves consecuencias,
les habríamos contestado que eso no era posible. Más aún, si entonces nos hubieran preguntado si era posible llegar a los niveles de violencia que hoy sufren estados hermanos como Nuevo León y Tamaulipas, Veracruz, Coahuila o Morelos, Guerrero y Michoacán, habríamos dicho que tampoco. La realidad ha sido más cruenta que el peor de los escenarios. Hoy, la violencia sacude a México, lastima de diversas maneras a miles de compatriotas y ha trastocado las acciones y las prioridades del gobierno, vulnerado los límites que definen el Estado de Derecho y los principios de nuestra política exterior. El principal problema de México es el debilitamiento de la autoridad política. Lo es para el gobierno que termina y para el que viene. Estamos ante una encrucijada. O conseguimos bajar la violencia y la inseguridad entre todos, el Ejecutivo, los gobernadores, el Congreso, el Poder Judicial, con la participación de la sociedad, o nuestras diferencias políticas actuales serán vistas por los ciudadanos como frívolas e irresponsables. Ese es el fondo de la preocupación que queremos compartir con ustedes y con la Canciller. Su trabajo, el del Servicio Exterior y el nombre de México han estado sobresaltados por esta situación interna. En estos 6 años, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Servicio Exterior han hecho la tarea. Pudieron mejorar las relaciones con los gobiernos de América Latina que ofendió la anterior administración. Reconocemos que lograron participaciones destacadas del Gobierno de México en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el G20, la COP16, que han impulsado protocolos de derechos humanos y el Tratado sobre Comercio de Armas, que las embajadas y los consulados han trabajado arduamente. A pesar de ese desempeño prudente y profesional, se ha deteriorado el prestigio de México en el mundo. El problema de la violencia interna nos ha debilitado en el exterior. La prioridad que se dio al combate al crimen, bajo la fórmula inicial de una guerra interna, arrastró al conjunto de la administración pública, llevó la relación bilateral con los Estados Unidos a girar en torno a la cooperación policíaca, militar y de inteligencia, donde la urgencia del combate ha tenido mayor peso en las decisiones que la evaluación serena del sustento normativo y de la efectividad de la estrategia adoptada. Algunos de los acuerdos que se han suscrito en la última década, bajo la justificación de ser acuerdos interinstitucionales y ejecutivos, llevaron a un abuso en el ejercicio de las facultades del Ejecutivo, con menosprecio de la separación de poderes, falta de consideración a las facultades del Senado y una visión corta sobre el ejercicio del poder presidencial en la democracia. En términos de los principios constitucionales y de la necesidad de construir un consenso interno, ¿se puede justificar que decisiones que comprometen la soberanía nacional no hayan sido sometidas a la aprobación del Senado? El Senado aprueba acuerdos sobre agricultura con Suiza o de evasión social con Ucrania, pero no aprueba el ASPAN o la Iniciativa Mérida. Si existe la obligación para lo menos, con mayor razón existe para lo más. Estamos conscientes de la gravedad del problema interno y de las tensiones internacionales que genera, del número de muertos, de la inadecuación y contradicción de las normas, de las fragilidades institucionales que se enfrentan. Nos preocupa la grave violación de los derechos humanos y los riesgos que enfrentan activistas y periodistas que los defienden. Hemos sido testigos de los oportunismos que se han presentado en la política nacional para sacar ventaja de la política de seguridad o para desprestigiarla. Lo que no podemos aceptar es que por la presión de lo inmediato se pierda de vista la ruta que marcan los principios de nuestra política exterior y del Estado de Derecho. Señora Secretaria, le proponemos que en las próximas semanas se integre una comisión de trabajo plural del Senado con las Secretarías de Relaciones Exteriores y la de Gobernación
para hacer una revisión rigurosa de los acuerdos que en materia de seguridad se han firmado con autoridades de los Estados Unidos en los últimos 2 sexenios. Al propio Ejecutivo que sale y al que entra, les convendrá que la carga de esta responsabilidad sea compartida con el Senado, que en el futuro no ocurra lo que en Colombia, donde la Corte Constitucional devolvió el acuerdo militar con los Estados Unidos para su ratificación por el Congreso. Es mejor que las decisiones de fondo pasen por el filtro de un órgano plural. Para los próximos años, el reto de la política exterior de México será prestigiar de nuevo a nuestro país, revertir la opinión crítica que se ha venido consolidando sobre la grave situación interna que causa consternación en los espacios más influyentes de la opinión mundial. El Senado debe contribuir a ese propósito por su responsabilidad como contrapeso, espacio privilegiado para los acuerdos y caja de resonancia que permite transparentar las decisiones, informar ordenada y responsablemente sobre ellas, escuchar a quienes reclaman los derechos de las víctimas y establecer límites y atribuciones que protejan el prestigio de las Fuerzas Armadas. La política exterior que se necesita debe tener la más alta jerarquía dentro de la Administración Federal, en la relación con los poderes, en su capacidad de proteger los intereses nacionales en un contexto externo con márgenes estrechísimos de acción, donde los cambios ocurren con velocidad y sin posibilidades de retorno. Tendrá que equilibrar las prioridades en la relación con los Estados Unidos, intensificar el acercamiento con Canadá y América Latina, el interés por la frontera sur, seguir acercándonos a Europa y acelerar los intercambios económicos y tecnológicos con Asia, ir más adelante en la protección de los mexicanos en el exterior y presionar y convencer en favor de avances en la legislación migratoria de Estados Unidos. Como potencia intermedia, ganar liderazgo con nuevas iniciativas de reducción de la violencia, el hambre, la enfermedad, la pobreza, cambio climático, construcción de gobernabilidad democrática y aquellas que abran paso a la reforma de las instituciones mundiales. Senadoras y senadores, durante los 6 años que conviviremos en este espacio, vamos a tener múltiples diferencias. Nosotros, como oposición, las tendremos con muchos de ustedes. Espero, sin embargo, que seamos capaces de escucharnos y construir los consensos que se necesitan para convenir políticas de Estado. Si miramos al faro de los principios constitucionales, no debiera quedarnos ninguna duda de que, en materia de seguridad, justicia y política exterior, necesitamos políticas de Estado, acuerdos que estén sustentados por una indeclinable defensa de los derechos humanos y una prudente y efectiva redefinición de la coordinación y las responsabilidades en nuestro sistema federal. Convoquémonos para contribuir cada uno de nosotros, todos, a la magna tarea de fortalecer las instituciones democráticas, devolver la paz a las regiones en conflicto y enaltecer el nombre de México en el mundo. Muchas gracias.